Listo. Estamos grabando a partir de ahora. Recordemos que esta clase se va a subir a la plataforma de YouTube, al canal de donde ya saben todos ustedes. Y pues bueno, si escuchan algún ruido extra o tal vez si ustedes escuchan que se me va el internet, me avisan por favor. Y nada, eso. Voy a compartir pantalla. Y si alguien, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, eh, observa que alguien está teniendo problemas para poder ingresar, me avisa también, por favor. Entonces, vamos con la ayudante número 10 que justamente va a estar enfocada en, ya le había dicho, en las fuerzas magnéticas. ¿Ok? Eh, Recuerden que ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, lo pueden hacer en cualquier momento, lo pueden hacer. Y pues nada, empecemos. Todos estos ejercicios los voy a dar pensando que ustedes ya saben más o menos la teoría. Si ustedes aún no tienen conocimiento de la teoría, mientras yo voy haciendo el ejercicio, me dicen, profesor, ¿sabe qué? No entiendo por qué hace esto, ¿ok? Y así podemos avanzar tranquilamente y explicarles pues todo paso a paso. El hecho es que entiendan. Ok, la verdad, los ejercicios de magnetismo se me complican bastante de encontrar porque pues no tengo el libro a la mano. Sin embargo, he intentado recolectar ejercicios lo más que he podido. Así que nada. Uno de ellos va a ser este que está aquí, justamente, que este fue mi resolución de problemas cuando yo di la materia. No sé si ustedes ya leyeron este ejercicio. Espero que no, porque si no, pues sería algo muy loco. Que durante ya varios años estén usando el mismo ejercicio. Pero quién sabe, ¿ok? Voy a intentar también abrir el chat. Más chat. Listo. Lo más delgado que pueda. Ahí. Listo. Ahora sí. Espero que no se me cierre el chat. Bueno, vamos a hacer esto. Dice así. La figura representa un tipo de lanzador de proyectiles. Una corriente grande se desplaza a través de una espira cerrada formada por rieles fijos. ¿Ok? Como podemos observar aquí, estamos justamente aquí la corriente moviéndose, aquí también y aquí también. ¿Ok? Entonces, con razón, el teclado que estoy usando no vale. Uy, se cayó el micrófono. A ver, déjame un poco limpio mi espacio y ahora sí. Decía, entonces, ahora sí funciona. Entonces me dice que justamente una corriente grande se desplaza a través de una espira cerrada formada por rieles fijos, una fuente de poder y una barra muy ligera. Entonces aquí tenemos justamente la fuente de poder. Los rieles fijos se aclaran que pues técnicamente es toda la línea que une el circuito y la parte de la barra que aquí está como pueden ver. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los dos componentes que más nos importan. ¿Ok? Y dice que la barra ligeramente toca la parte de los rieles, que dice que casi sin fricción. Cuando le dicen casi sin fricción es porque no va a causar fricción, ¿ok? O bueno, puede que sí, si es que le dan el dato, ¿ok? Entonces, un campo magnético de 1,8 Tesla es perpendicular al plano del circuito, ¿ok? Bueno, vamos a armar un poco los datos que nos están dando ahorita, porque estamos hablando, pero no estoy viendo nada. Entonces, tenemos que justamente para el campo, esto va a ser igual a 1,8 Tesla, ¿verdad? Luego para la distancia que hay aquí, justamente como pueden ver, si los rieles están separados a una distancia, esta que está aquí, una distancia de 24 centímetros, que ya sabemos que para metros se lo divide para 100, así que sería 0,24 metros. Y la barra tiene una masa de 1,5 gramos. Entonces la masa va a ser de 1,5 gramos, que también hay que convertirlo justamente a kilogramos. Y en este caso hay que dividirlo para 100. Para 1000, perdón, para 1000. En este caso sería justamente 0,0015 creo. Pero vamos a ponerle 1,5 por 10 a la menos 3 para que sea mucho más sencillo. ¿Ok? Kilogramos. ¿Qué más? Dice, ¿cuál es el flujo de...?
de corriente constante necesaria para acelerar la barra a partir de reposo hasta 25 metros sobre segundos en una distancia de 1 metro. ¿Ok? Entonces me dice que justamente cuál es el flujo de corriente constante necesaria para acelerar la barra a partir del reposo, ojo, a partir del reposo hasta llegar a esta velocidad. ¿Ok? Estos datos me indican que justamente, como me dice que tengo una velocidad inicial de cuánto, de cero al inicio, porque me dice que es a partir del reposo, pondré en corchete, ahí. Mientras que aquí me dice que llega hasta una final de 25 metros sobre segundo, de esta manera, a una distancia de 1 metro. Entonces aquí me dicen todos estos datos. Desde aquí, ¿ok? 1,0 metros. Y me dice, ¿en qué dirección debe apuntar el campo? ¿Ok? Entonces me dicen dos preguntas. La primera me pregunta sobre la corriente y la segunda pregunta me preguntan sobre justamente la dirección del campo. ¿Ok? Es solo lo que me dicen, nada más. Entonces, para todo esto, spoiler alert, justamente el capítulo de magnetismo siempre tiene que, bueno, siempre, no siempre, pero en muchas ocasiones requieren que ustedes sepan conceptos de física mecánica porque vamos a estar pues viendo péndulos, viendo todo lo que es fricción, viendo lo que es velocidad final, velocidad inicial. Entonces es muy importante que ustedes, si no sepan, si no saben estos conceptos muy, o bueno, no los tengan muy claros, pues que los intenten repasar un poco, ¿ok? Entonces, para esto que tenemos aquí, empezamos primero ¿con qué? Primero que nada, vamos a analizar la parte de lo que sería la corriente, ¿ok? Que es lo primero que nos piden. ¿Cómo podemos conseguir aquí la corriente en esto sabiendo todos los datos que tenemos? Para este caso, observen esto que está acá. Aquí, si aquí hay un campo, ¿verdad? Y aquí hay una corriente, ¿verdad? Entonces, si hay un campo y una corriente, entonces habrá una fuerza, ¿ok? Que actúa mediante estos dos valores que pues estamos calculando o vamos a calcular. Bueno, en el caso si es sobre la corriente. El hecho es que aquí la fuerza que tendrá en este caso o será pues como se podría decir el, el reemplazo de la fuerza, se podría decir así, no como tal reemplazo, sino más bien el vector que dirige a la fuerza va a ser justamente el mismo que el de la aceleración. ¿Ok? O sea que la aceleración nos da la impresión de hacia dónde actúa la fuerza aquí. ¿Ok? Entonces, dado que ya sabemos que aquí va a haber una fuerza en todo esto, tenemos que aquí la fórmula de la fuerza va a ser igual a ¿qué involucra la corriente y el campo? Pues justamente aquí, esta fórmula que se encuentra acá, que es la corriente por la longitud por un campo, ¿verdad? Y pues si estamos si estamos trabajando con magnitudes, aquí se multiplica por un seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, tenemos en cuenta que podemos usar esta fórmula de corriente para despejarla y nos quedaría de esta manera. Fuerza sobre longitud multiplicada a lo que sería el campo magnético multiplicado al seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí tenemos que calcular justamente la corriente de esta fórmula. ¿Ok? Luego de eso, ahora sí, vamos a calcular el restante de cosas que pues tenemos que hacer. ¿Ok? Primero que nada, aquí, si ya les había dicho que la fuerza va ligada con la aceleración, entonces aquí tenemos lo siguiente. Aquí sabemos que aquí la fuerza va a ser igual a masa por aceleración en en la parte mecánica. Sabemos que esta es la fórmula de fuerza mecánica, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí, dado que aquí la barra se está movilizando hacia la derecha,
Entonces, y aquí se está empujando por medio de una corriente y el campo. Entonces aquí pues se involucra bastante la parte de esta fórmula que está acá. ¿Ok? Entonces, la masa, ¿la masa la tenemos? Sí, la masa ya la tenemos, que es justamente esta. Pero lo que no tenemos es la aceleración. ¿Cómo conseguimos la aceleración en la parte mecánica? Pues miren, uy, se me fue. Pues miren, acá en este caso tenemos que saber esta fórmula que está acá. La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia. ¿Ok? Entonces, esta fórmula a ustedes se les vendrá a la mente por física mecánica. Y pues nada, esto es técnicamente la ecuación de la cinemática en el tiempo. ¿Ok? Entonces, por medio de esta fórmula podemos despejar justamente la parte de la aceleración. Despejando de esta manera, bueno, primero vamos a reemplazar valores, ¿ok? Para evitar despejar cualquier cosa que no queramos. Primero, la velocidad inicial tenemos que ser igual a cero. Eso es desde un inicio. Lo segundo es que en la velocidad final tenemos que es 25 metros sobre segundos, ¿ok? Y x, que es justamente el desplazamiento, la distancia pues desplazada, que sería igual justamente a un metro, ¿ok? En este caso, pues solamente quedaría los valores nada más. Tenemos que 25 al cuadrado va a ser igual a cero, obviamente, más dos veces la aceleración por justamente un metro desplazado. Sí, ya está. Entonces aquí lo que tenemos es, despejamos aceleración, es igual a 25 al cuadrado sobre 2. Entonces este resultado justamente nos daría igual a 25 por 25, 625 sobre 2. Esto es igual a 625 y para 2, 312.5. 312.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, ya a partir de aquí ya tenemos la parte de lo que sería la aceleración, por lo cual ya podemos calcular la fuerza. ¿Ok? Ya la podemos hacer. Ahora, ¿qué nos falta aquí? La longitud la tenemos. Déjame ver. Longitud. Sí, aquí está la longitud. Si aquí me dice, si ustedes pueden observar, miren, me dice esto. Si los rieles están separados a una distancia de 0,24 centímetros, esto quiere decir, uy, se me fue esto. Bueno, en fin, esto quiere decir que justamente la distancia que hay desde el punto de aquí hasta el punto de acá, ¿cuánto es? Todo esto es de 24 centímetros, o sea, 0,24 metros. Entonces, a partir de aquí y a partir de acá, es justamente el rango en donde actúa, se podría decir así, la parte del campo magnético con la corriente. Por ende, la distancia que se trabajará en este caso es justamente esta misma mencionada. ¿Ok? Entonces aquí tranquilamente podemos pues decir que la L o la longitud justamente va a ser la distancia que hay entre rieles. ¿Ok? Nada más. Ya en este caso hemos obtenido todos los valores y por ende podemos calcular directamente la corriente. La corriente quedaría de esta manera. Sobre, quedaría que la fuerza es igual a masa por aceleración, que es 1,5 por 10 a la menos 3 multiplicada a la aceleración, que es igual a 312.5 dividido para justamente la distancia entre rieles, que es de 0,24, y por último el campo magnético, que es igual a 1,8. Ahora, la parte del seno, tenemos lo siguiente. Aquí el problema indica que el campo magnético es perpendicular, pues justamente, aquí está, un campo magnético es perpendicular justamente
a lo que sería el plano del circuito. ¿Ok? Dado que me dice que es perpendicular al plano del circuito, ¿ok? Por ende, genera un ángulo en 90 grados, ¿ok? Porque ya sabemos que la perpendicularidad contiene un ángulo en 90 grados. Por ende, aquí sería el seno de 90. Ya sabemos que el seno de 90, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Por ende, aquí la corriente tendría un valor aproximado de, déjame calcular, 1,5 por 10 a la menos 3, luego 312,5 dividido para 0,24 por 1,8. Me da un valor aproximado de 1,085. Sí, 1,085 amperios. Y de aquí hemos obtenido la respuesta número uno. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con respecto al literal uno de este ejercicio? Ok, justamente porque se relaciona la fuerza mecánica aquí. A ver, primero que nada, aquí me dicen, me dan una aceleración aquí, ¿verdad? En esta parte tenemos una aceleración de esta barra dado al impulso de justamente que tiene esta corriente con el campo. ¿Ok? Aquí me dan una corriente, ¿verdad? En este caso. La corriente va así, ¿verdad? Ya. Entonces, la corriente que va así, uy, Dios. La corriente va así, ¿verdad? Ya. Ahora, si tú estás viendo, la placa que está aquí está siendo empujada. ¿Ok? Como está siendo empujada y aquí me están dando que tiene una aceleración, entonces automáticamente si ustedes tienen una aceleración, tienen que tener de ley una velocidad, ¿verdad? Entonces, relacionando la velocidad con la aceleración, los únicos parámetros que se podría decir que, que contiene esto justamente es la parte de la cinemática. ¿Ok? Por eso mismo es que usamos esta fórmula que está acá, la que se encuentra aquí. ¿Ok? Dado que contiene aceleración y me está dando la masa, entonces el empuje que está causando justamente la barrita que está aquí, es como que si aquí yo, mírame aquí, si aquí yo estoy justamente empujando esta barra hacia acá, ¿verdad? Justamente hacia acá. Yo la estoy empujando ahora. Entonces, justamente si tú sumas la fuerza de todo esto, contiene igualmente la masa por aceleración. ¿Ok? Y las fuerzas que están aquí justamente es la que yo estoy haciendo hacia la barra. Lo mismo está pasando acá. ¿Ok? Aquí lo que está pasando es que en vez de que alguien externo esté empujando la barra, ¿ya? Lo que pasa aquí es que aquí la corriente está empujando la barra. Bueno, no la corriente en sí, pero el actuar entre la corriente y el campo está haciendo que la barra se desplace. ¿Ok? Tenga un desplazamiento aquí. Por eso es que se involucran las fórmulas de la parte mecánica o la parte cinemática, se podría decir de esta manera. Ya, esta fórmula que está aquí es cinemática. ¿Ok? Ah, me voy a anotar por aquí. Sí. Aquí es ecuación eh, de la cinemática en el tiempo. ¿Ok? Y la parte de acá, justamente, obviamente, es la parte de la fuerza mecánica, porque estamos haciendo un acto dinámico aquí, ¿ok? Aquí es justamente fuerza mecánica. Por eso. ¿Ok? Entonces, técnicamente, esto que está aquí se podría decir que es una segunda ley de Newton. ¿Ok? Para que lo tengan mejor visto. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto, tal vez que no les haya quedado muy en claro? Recordemos también que justamente aquí, eh, para aclarar un poco más de la parte de la fuerza mecánica, recordemos la ley de la segunda ley de Newton. ¿Ok?
Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton aclara que justamente la aceleración de un objeto, que como pueden ver aquí, esto se puede decir con un objeto, ¿ok? Es igual a la fuerza neta que se aplica sobre él dividida por su masa, ¿ok? Técnicamente, la aceleración de un objeto es igual justamente a la fuerza que se aplica sobre su masa. Claramente, esto pasaría, F es igual a aceleración, pues, masa por aceleración, ¿ok? Entonces, esto es justamente lo que se debe el ejercicio. Sí, es medio trampita porque al final de cuentas estamos en la parte de magnetismo, pero pues, como les había dicho, estos conceptos salen muy a flote en este tipo en este capítulo, se podría decir. Y a partir de aquí en todo el parcial, ¿ok? Entonces, justamente aquí, esto aplica la segunda ley de Newton. Entonces, a partir de aquí, ¿alguna otra duda más que ustedes tengan al respecto con este ejercicio? Porque falta justamente el literal 2 que el literal 2 es mucho más sencillo, mucho más rápido. Claro, Yandri, cuéntame. Entonces podríamos decir de que usamos la segunda ley cuando vemos que un ejercicio parece que actúa como que, así como se estaba antes explicando que parecía que la corriente empujaba algo. Sí, o sea, técnicamente aquí, eh, la segunda ley de Newton, aplicándola aquí en este caso, es porque tiene una aceleración. ¿Ok? Si ustedes ven que un objeto se desplaza, pues un objeto se desplaza a partir de, pues obviamente gracias a la parte de corriente y la parte del campo, porque recuerden que si aquí la parte de la corriente y el campo están pues trabajando en perpendicular, entonces habrá una fuerza, ¿ok? Y esto nos va a ayudar mucho para encontrar justamente la parte del campo. ¿Por qué? Porque si la corriente, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Si la corriente está aquí, perdón, antes de nada, aquí la que genera aquí el campo es esta placa, ¿verdad? Entonces, aquí esta placa, que ustedes ven aquí, la corriente va justamente así, ¿verdad? Pongamos los dedos así, de esta manera. Y la aceleración justamente va hacia acá, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la corriente que justamente hacia dónde van las partículas, que podría decir que esta es la velocidad, si ustedes, la fuerza es igual a eh, velocidad cruz campo, ¿ya? Tenemos esto, ¿verdad? Ya. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Si aquí la- los dedos, mis dedos representan la velocidad, ¿verdad? O también podemos indicar que la corriente, que la fuerza, perdón, es igual a I L por B, L cruz B, perdón. Ya. Cualquiera de los dos casos ustedes pueden intentar analizar esta parte del ejercicio, ¿ok? Pero yo voy a hacer justamente la primera, que es justamente la fuerza va a ser igual a velocidad cruz B, ¿ok? Entonces, tomando la corriente como que si fuera la velocidad que tengo, entonces mis dedos justamente se dirigen hacia la derecha, se podría decir. La aceleración, como les había dicho, es el indicador de la fuerza magnética que está actuando sobre esta barra. Entonces, para acá está mi fuerza magnética, ¿ok? Hacia mi izquierda. Entonces, dado esto, que mis dedos están justamente hacia, hacia la derecha y mi pulgar está hacia arriba, se podría decir, entonces hacia dónde está mi palma está justamente dirigiéndose hacia abajo, ¿ok? Esto quiere decir que justamente el campo magnético, parte 2, el campo magnético está entrando a la pantalla, ¿ok? Tal vez si ustedes quieren que repitan esta parte de la segunda, me lo pueden decir, ¿ok? Déjame ver si puedo, para que se vea mucho mejor, prender mi cámara para que ustedes puedan ver la parte.
Ok, en este caso no sé cómo esté, pero si estoy en relajo, no importa. Ok, no sé si se me vea. Voy a intentar. No se me ve, creo. No se me ve. A ver, voy a dejar compartir pantalla un rato. Y voy a prender la cámara. Ya está, perfecto. A ver. No se me va a ver muy bien porque tengo la luz atrás, sin embargo, pues intentaré hacer lo mejor posible. Ok, hola, perfecto. Voy a ver si puedo compartir la pantalla un rato, de esta manera. Ya, no se me ve el rostro, así que no puedo decir si estoy bien o está mal. Sin embargo, pues técnicamente, bueno, usando la parte de la mano derecha, como pueden ver aquí. Entonces, aquí la mano derecha había dicho que la corriente va hacia mi derecha, ¿ok? Y la fuerza está justamente, se podría decir, si yo estoy en el ejercicio acá, entonces mi fuerza está hacia mi, al menos para mí, se puede decir que está hacia el frente mío, o sea, hacia acá, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde apunta el campo? Hacia abajo, ¿verdad? Viéndolo esto desde justamente el ejercicio, entonces yo voy a decir que mi campo está hacia dentro, se podría decir, de la pantalla, ¿ok? En este caso sería así, ¿ok? Hacia dentro de la pantalla, de esta manera. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí, espero que les haya quedado un poco más claro sobre lo que sería la parte del campo, ¿ok? Igual si no me entendieron, pues me lo pueden repetir, ¿ok? Aquí voy a colocar el dibujo de la mano, y así. Esta es la parte 2, ¿ok? Aquí justamente va a ser el campo, aquí va a ser la parte de la corriente, y aquí va a ser justamente la parte de la fuerza resultante, ¿ok? La fuerza O y ya. Y así fue. Y así, así culmina este ejercicio. Bueno, dado que aquí ya no tienen dudas con respecto a este ejercicio, vamos con el segundo, ¿ok? Vamos con el segundo, que va a ser lo siguiente. A ver, ¿cuál es? Ah, ya, perfecto. Este asimismo es justamente el que yo hice cuando vi la materia en mi resolución de problemas. Que asimismo espero que ustedes no tengan, no le hayan puesto este. A ver, aquí estamos. Pegar, pegar, aquí. Yo los ejercicios que no tienen valores, yo los odio, no me gustan, pero pues existen, así que hay que hacerlos, ¿no? Alguien dijo en el chat, ah, ya, perfecto, ya, ese ya lo había leído. Sigamos entonces. Me dice así, una varilla no conductora de masa m y longitud L, ya tenemos masa, tenemos longitud, tiene una carga uniforme por unidad de longitud lambda, tenemos lambda, y se hace girar con velocidad angular W. Tenemos velocidad angular. Alrededor de un eje que pasa a través de uno de sus extremos. Y me pide calcular el momento magnético de la varilla. Bueno, empecemos entonces este ejercicio. Primero que nada, definamos lo que sería la fórmula de lo que sería el momento magnético, ¿verdad? Aquí, observemos bien que tenemos un dq y tenemos un dx, ¿ok? Eso es lo primero que, pues, quiero que observen aquí. Lo segundo es, pues, habiendo dicho esto, establecer la fórmula del momento magnético, ¿ok? El momento magnético es igual justamente a, uy, a lo mejor, ahí está, es igual a corriente multiplicado al área, ¿ok? Técnicamente este es el momento magnético, nada más, ¿ok? Esto es. Ahora, aquí, como recordemos aquí, tenemos un dq, ¿verdad? Entonces, este dq, que es un diferencial de carga, lo podemos asumir, pues, justamente en el lambda. ¿Por qué? Porque aquí recordemos que la varilla, que todo esto que está aquí, tiene una cara uniforme por unidad de longitud representada por lambda. ¿Ok? Entonces, así como hacíamos en la ley de Gauss, tenemos aquí que el dq sobre dx
es igual justamente a lambda. ¿Ok? Y aquí despejamos, pues de Q va a ser igual a lambda de X. Perfecto. Entonces, por aquí, bien. Ahora, con todo esto, regresamos a la fórmula del momento magnético. Tenemos que encontrar justamente estas dos parámetros, porque no lo tenemos. No tenemos ni la corriente ni el área. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente? La corriente, aquí, miren aquí esta varilla. Si yo lo hago desde arriba, o sea, mirando justamente, tenemos justamente aquí, mira, si miramos desde justamente la parte de abajo, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que la varilla sería justamente esto, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo aquí desde la parte de arriba, ¿verdad? Ya. Entonces aquí yo me doy cuenta que gira de esta manera, ¿ok? Como gira de esta manera, y tenemos aquí o sea, un diferencial aquí de carga, aquí un dq, ¿verdad? Si yo giro esto de tal manera que de forma en contra de las manecillas del reloj, nosotros lo que hacemos es formar una esfera, ¿verdad? De esta manera formamos, porque si ustedes se dan cuenta, todo esto así, ¿verdad? Y forma, se podría decir una esfera. Entonces, esto se podría decir que es justamente mi dq, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, espero que entiendan un poquito, ¿ok? Y si no lo entienden, pues me avisan, ¿ok? Entonces, todo esto, eh, como ustedes pueden observar, forma un círculo, ¿ok? Entonces, el movimiento de esta barra formando el círculo genera justamente una pequeña corriente, ¿ok? ¿Ya? Como genera una corriente, entonces para este tipo de ejercicios, se podría decir así, la fórmula de la diferencial de corriente va a ser igual a un diferencial de carga ¿sobre qué? Sobre el tiempo de una revolución. ¿Ok? El tiempo de una revolución se podría decir que es el tiempo que da una vuelta. ¿Ok? Nada más. Entonces, aquí solamente quedaría repasar datos. Nada más. Aquí el de Q, ¿qué era? El de Q era lambda de X. Lambda de X. Ahora, para la parte de lo que sería el periodo de una revolución, también hay una fórmula, porque tampoco tenemos ese valor que está ahí. Para el tiempo de una revolución, podemos despejar justamente la parte de la velocidad angular. ¿La velocidad angular a qué era igual? A 2pi sobre el tiempo de una revolución. Haciendo un despeje de esto, podemos justamente colocar la fórmula en términos de la velocidad angular, porque tenemos la velocidad angular, pero no tenemos el periodo. Así que técnicamente aquí vamos a hacer un poquito más extendido de esta manera, y aquí tenemos justamente 2pi sobre pues la velocidad angular. Pero aquí haciendo la típica multiplicación en divisiones, tenemos que la velocidad angular pasa arriba. ¿Ok? Entonces a partir de aquí ya tenemos el ejercicio más o menos resuelto. ¿Ya? Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que he hecho? Solamente hemos sacado la parte de la corriente. Nada más. ¿No? Perfecto. Entonces, aquí volviendo a la fórmula del momento angular. Si aquí nosotros tenemos un diferencial de corriente, entonces de ley tenemos que tener un diferencial de momento angular. La fórmula en total sería justamente el diferencial de momento angular, que va a ser igual al diferencial de la corriente multiplicada al área. ¿Ok? Ahora, el área. ¿Cuál sería el área según aquí? Volviendo acá, en la figura de aquí el círculo, este es el área que se forma al momento de dar un giro. ¿Ok? Digamos que aquí este es el centro.
Entonces justamente aquí tenemos un radio. El área de un círculo directamente va a ser área es igual pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí como estamos trabajando con variables de x y de x, entonces podemos pasar justamente para que no se confunda el radio como x, ¿ok? De esta manera. Y ahora sí, ya tenemos la corriente y ya tenemos la parte del área. Ya no hay más. Ahora hay que reemplazar. Tenemos entonces que sería un diferencial de momento magnético. Va a ser igual justamente a la corriente, que esto va a ser igual a ¿qué? A aquí. A lambda multiplicado a velocidad angular por un diferencial de x sobre 2pi. Y esto multiplicado al área, que es igual a pi por x al cuadrado. Aquí sí sería. Entonces aquí simplifico pi por pi. Y ahora procedemos a integrar. ¿Ok? Integramos. Diferencial de momento angular va a ser igual a integral de lambda por velocidad angular por, pasemos este x para adelante, x al cuadrado, sobre 2 sobre 2 por un dx. ¿Ok? Ahora sí, lo único que tenemos aquí es separar las ecuaciones, perdón, la parte de lo que serían las constantes, para que no se enreden pues con las variables que son dependientes. Entonces aquí ya tenemos que esto va a ser justamente momento angular, y aquí esto va a ser igual a todo lo que es constante sale lambda, sale la velocidad angular, sale el 2 y nos quedaríamos solamente con la integral de x al cuadrado por un dx. En este caso, observamos que pues todo va bien, pero no sabemos cuáles son los límites de integración. Aquí los límites de integración, pues técnicamente sería, necesitamos cubrir toda la varilla. Por ende, vamos a empezar de una referencia de aquí, de esta parte, llevemos esto que es 0, hasta pues una distancia acá que sería L. ¿Ok? Como aquí se muestra. Entonces, tenemos que los límites de integración va a ser igual a desde 0 hasta L. Por ende, es que sería justamente lambda W sobre 2 te va a ser justamente igual a x3 sobre 3. Esto evaluado de la 0 y tenemos que el momento magnético va a ser igual justamente a lambda por velocidad angular sobre 2 multiplicado a la longitud L sobre 3, perdón, al cubo sobre 3. Y ya, eso sería todo. Si aquí queremos hacerle un mejor resultado, lo que hacemos es lambda por angular por L al cubo sobre 6. Y de esta manera hemos encontrado la parte de el momento magnético. Y las unidades de aquí serían justamente amperio por metro cuadrado. ¿Y ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio que tengan tal vez? O que tal vez no les haya quedado tan claro. Solamente fueron alteraciones de valores y no valores por sí, sino variables, perdón, y saber manejar hacia dónde queremos ir. Mi recomendación siempre va a ser que ustedes tengan o dicten la fórmula inicial de dónde quieren llegar. Esto es lo que yo quiero llegar. ¿Ok? ¿Cómo concibo la corriente? ¿Cómo concibo el área? ¿Ok? Entonces, al menos en todos los ejercicios que ustedes hagan, intenta hacer lo mismo. Si no hay dudas, pues son las 1:47.
Vamos muy bien, de hecho. Así que nada, vamos a seguir con pues el siguiente ejercicio, valga la redundancia. El siguiente ejercicio fue tomado en una lección, en una prueba de salida en el año 2023, primer periodo. ¿Ok? No fue mi lección porque fue un periodo antes, pero pues aquí lo tienen, ¿ok? O sea, hace 3 años. Wow, hace 3 años, locura. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto, un alambre largo que conduce una corriente es doblado de la forma en que se muestra en la figura, ¿ok? Tenemos aquí que hay dos secciones de cable, bueno, dos secciones de alambre en este caso, que es justamente la que está aquí. Bueno, voy a aumentar un poco, perdón. Así, ahí. Es esta que está aquí. Y la segunda, justamente, es la que está acá. ¿Ok? Ahí. Un alambre largo, perdón, que conduce a una corriente es doblado de la forma en que se muestra la figura. La parte flexionada está dentro de una región en donde hay un campo magnético uniforme de magnitud y dirección mostrada. Calcule la dirección y magnitud de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. ¿Ok? Me pide la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. Entonces, dirección y magnitud de la fuerza. Aquí está. Entonces, tenemos que hacer una fórmula eh, completa de cómo actúa la fuerza dentro del campo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Como aquí hay dos barras, y aquí hay dos alambres, se podría decir así, podemos hacer aquí, vamos a poder dividir aquí el trabajo, ¿ok? Entre la parte verde, que es la que está a mi izquierda, y la parte rosada, que está a mi derecha, ¿ok? Entonces, para la parte verde tenemos lo siguiente. ¿Dónde está? Acá, vamos a ver. Parte verde, ¿ok? Ya, parte verde. En la parte verde, primero que nada, la fuerza, ¿ok? Tenemos que ver cómo podemos calcular aquí la fuerza. ¿Aquí la fuerza qué era? ¿Cuánto era? Aquí no me da un valor de fuerza. No, no me da un valor de fuerza. Así que vamos a ello. Primero, la fórmula de fuerza, ¿cuál es? Es igual a corriente por longitud por campo por el seno del ángulo. ¿Ok? Esto ya lo saben. Ya. Entonces, a partir de aquí es lo que quiero llegar. Ahora, como aquí la barra está inclinada, como pueden observar aquí, y tiene un ángulo de 38,7 grados, entonces va a existir justamente una componente en X y una componente Y. ¿Ok? La fuerza total. Ahora, para la fuerza en X, tenemos lo siguiente. A ver, aquí claramente, si ustedes no lo ven, pues aquí hay una fuerza que la descomponemos justamente en la parte de abajo. Hacia acá abajo tenemos una fuerza en Y y aquí una fuerza en X. ¿Ok? Ahora sí. Luego de esto, podemos hacer lo siguiente. Primero que nada, para estas tres ocasiones que tenemos la corriente, la longitud y el campo, aquí directamente le estoy diciendo de una, el seno aquí el ángulo entre la parte de la longitud de la barra y el campo va a ser igual a 1, ¿ok? Porque son perpendiculares ambos. Así que aquí podemos tranquilamente borrar todo esto y solamente poner que es corriente por longitud por campo. Ya. Entonces, ¿tenemos el campo? Sí, tenemos el campo, que es igual a 0,25 K. ¿Ok? ¿Tenemos la parte de la longitud? No, aún no tenemos. Y la corriente la tenemos. Perfecto. Está aquí. Ahora, primero la longitud. Tenemos esto. La longitud va a ser igual justamente ¿a qué? A la tangente. Claro, la tangente a la hipotenusa, perdón. A la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver aquí, observan bien, son observadores,
tenemos aquí que justamente forma un triángulo, si hacemos de esta manera. ¿Sí ven? Ahí. Entonces lo que está aquí es un triángulo. Por ende, aquí está justo entre los 90 grados. Entonces, si aquí la flecha, si ustedes pueden ver aquí la flecha va hacia abajo a la derecha, entonces aquí el ángulo lo voy a colocar justamente aquí. ¿Ok? Que es donde empieza, se puede decir, donde es el recorrido en sí. Entonces aquí va a ser el ángulo, mi ángulo, de 38,7 grados. ¿Ok? Ahora sí. En este caso, ¿cómo es la hipotenusa de aquí, verdad? De aquí tenemos que justamente la hipotenusa ¿a qué va a ser igual? A opuesto sobre adyacente. ¿Ya? O, perdón, me estoy confundiendo. Aquí no tiene que ver nada de esto. Aquí directamente es justamente hacer directamente los valores de acá, nada más, de la raíz. Me confundí un momento por el ángulo, que el ángulo está calculado de la nada. Ok, haciendo de nuevo todo esto, perdón. Aquí, justamente la parte de la izquierda, ¿mide cuánto? 50, ¿verdad? Y porque aquí recuerden, ¿sí ven? Esta parte que está aquí dice 50 centímetros. Entonces aquí mi lado vale 50 centímetros. En la parte de abajo, mi lado, según lo que dice aquí, vale 40 centímetros. Si ustedes no lo ven bien aquí, 40 centímetros. Por ende, aquí solamente sería hacer, pues, 0,4 cuadrado más 0,5 al cuadrado. Nada más. Casi les pongo a calcular el ángulo. Lo siento, chicos. Ahora sí. Esto que esté aquí, con un cálculo rápido, se hace 0,64 centímetros. Pero metros. Y ya está. Esa sería la longitud que tiene el cable. ¿Ok? De manera, pues, eh, inclinada hacia abajo a la derecha. Por ende, ya tenemos todo. Ahora sí, lo único que faltaría es hacer la correspondiente descomposición de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que aquí la fuerza en X va a ser igual ¿a qué? A la corriente, que es igual a 2 amperios, la longitud, que sería igual a 0,64 metros, la fuerza, claro, el campo, que es igual a ¿cuánto? A 0,25. 0,25 es 4 centímetros, o ya, es 40. Si aquí lo ves bien, también, justamente aquí a mi derecha dice 40, ¿sí es? Entonces aquí sería 40 y aquí está caído. Si ves cómo está caído, aquí el 40 no está entrando bien. Aquí es 40, ¿ok? Por si acaso. Ya. Entonces, aquí sería 0,25. Ahora, aquí como la fuerza en X, tenemos que aquí sería coseno del ángulo. Coseno del ángulo, ¿cuánto sería? 38,7 grados. Mientras que la fuerza en Y va a ser igual a lo mismo. 2 por 0,64 por 0,25. Y esto va a ser igual a seno del ángulo. Y el seno sería seno de 38,7 grados. Ok. Entonces, aquí una pistica de todo esto es lo siguiente. Observen aquí, ¿verdad? Todo esto. En la parte de la izquierda, en la que estamos trabajando ahorita, la dirección de la fuerza hacia dónde va. Es aquí, ¿verdad? Esta es la fuerza. Ahora, si tenemos aquí tanto el vector que va hacia mi izquierda, que es la fuerza en X, tenemos hacia abajo la parte de la fuerza en Y, ¿en qué cuadrante estamos trabajando? Si ustedes pueden ver, estamos justamente de esta manera. Estamos aquí más, aquí tenemos menos y justamente más menos. ¿Ok?
Esto quiere decir, pues, hablando de y x, aquí esto es xy, esto es xy, esto es xy y esto es xy. ¿Ok? ¿A qué me hago referencia? A que justamente, si ustedes se dan cuenta, estamos en el tercer cuadrante, este que está aquí. ¿Ok? Esto quiere decir que ambos de mis componentes, tanto en la fuerza en X como en la fuerza en Y, son ¿qué? Negativos. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Como son negativos, aquí también debo colocarles el signo negativo. Por lo que sería negativo y negativo. ¿Ok? Por ende, aquí el cálculo de todo esto va a ser... A ver, vamos a ver un ratito. Tengo que ser igual a ser menos 0,25 newton. Y tenemos acá que ser igual a menos 0,20. ¿Ok? Listo. Entonces hemos obtenido el primer resultado de la fuerza justamente 1. Esto que está aquí, vamos a ponerle aquí. Fuerza 1. Fuerza 1. Todo esto equivale a fuerza aquí. Ahora sí, vamos a la parte rosada. A la parte rosada es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque en este caso, rosada. Porque en este caso, solamente tenemos un vector aquí que interviene. ¿Y cuál es ese vector? Es el eje Y. ¿Sí ve? Es el eje Y. Nada más. La componente en X se anula, porque en la componente en X no hay alguna fuerza. Por ende, aquí directamente tenemos que, aquí la fuerza 2 en Y, en X, perdón, es igual a 0. Es lo primerito. Y solamente va a actuar la fuerza 2 en Y. Ahora, la fuerza 2 en Y, aquí, vemos. Aquí la fuerza 2 en Y, ¿la longitud cuánto es? 40 centímetros. Aquí directamente es 40 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí abajo lo dice, 40. ¿Vale? Entonces aquí directamente es 40 centímetros, 0,4 metros. ¿La corriente cuánto es? 2 metros. ¿Y el campo cuánto es? 0,25 si no me equivoco. Sí, 0,25. Como aquí no hay que descomponer vectores, aquí solamente tenemos que ver hacia dónde va el vector. ¿Y el vector hacia dónde va? Va justamente hacia abajo. Si va hacia abajo, entonces aquí el vector sería negativo. ¿Ok? Entonces aquí la dirección es justamente negativa. Fuerza 2 en Y es igual a ¿cuánto? Cálculo, cálculo. Sería igual a menos 0,20 newton. Y listo. A partir de aquí hemos obtenido justamente los valores de las fuerzas, tanto para la parte del alambre 1 como el alambre 2, para pues calcular la fuerza neta total. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan sobre el ejercicio? Lo único que hemos hecho es descomponer vectores y resolver pues para cada uno de ellos. Aquí. ¿No? Perfecto. A partir de aquí, lo único que hacemos es hacer una simple suma de fuerza total. Nada más. Aquí tenemos justamente que la fuerza total va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a... Haciéndolo directamente con vectores, aquí tenemos el X, aquí sería 0,25 y aquí sería menos 20, 0,20 J. Y aquí también, menos 20 J. ¿Ok? Aquí solamente quedaría ser que sería menos 0,25 y menos 0,20 J
menos 0,20 J. ¿Ok? La fuerza total quedaría igual a menos 0,25 I menos 0,40 J. ¿Y esto cuánto es? Newton. Y de esta manera, pues, quedaría el resultado de este ejercicio, chicos. Y ya, este es un ejercicio, como les dije, fue de elección, fue de prueba de salida, perdón. Y la verdad no fue tan complejo a simple vista, solamente pues teníamos que hacer correctamente el respectivo, eh, separar los vectores, se puede decir así, sí, separar los vectores nada más. Y solamente fue de uno, nada más, solamente fue de este. Y ya, bueno, como no hay dudas, vamos a tomar un descanso de un minuto hasta que yo pueda copiar el siguiente ejercicio. ¿Ok? A ver, vamos a ver, el ejercicio que está aquí, aquí. Ok. Vamos esto. No, ahí. Listo. Copiamos y pegamos acá. Ahí. Ahora sí. Tenemos este ejercicio que involucra justamente una bobina. ¿Ok? Que se está actuando como un momento dipolar. Ya no es spoiler, les digo ahí. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, leemos el ejercicio. ¿Ok? Este problema 4 pues, no tiene nada que ver, así que solamente hay que sin querer copiar el ejercicio. Bueno, dice así. Una bobina circular de alambre tiene un diámetro de 20 centímetros. ¿Ok? Una bobina circular de alambre tiene 20 centímetros perdón, tiene un diámetro de 20 centímetros. ¿Ok? Y contiene 10 bucles. La corriente en cada bucle es de 3 amperios. Y la bobina se coloca en un campo magnético de 2 Tesla. Determina el par máximo y mínimo ejercido en el eje de la bobina. Entonces, habiendo leído el ejercicio, vamos a hacer ahora pues la selección de datos. ¿Ok? Primero que nada, me dice aquí que tiene un diámetro de 20 centímetros. O sea, un diámetro de 20 centímetros. ¿Y esto cuánto es? 0,20 metros. Y contiene 10 bucles. N es igual a 10. ¿Ok? La corriente en cada bucle es de 3 amperios. Corriente corriente es igual a B 3 amperios. ¿Ok? Vamos a leer aquí 20 metros. Listo. Y la bobina se coloca en un campo magnético externo de 2 Tesla. ¿Ok? Magnético es igual a justamente 2 Tesla. Determine el par máximo y mínimo ejercido en la bobina. Ok, entonces, ¿hacia dónde queremos llegar? Justamente. De aquí nosotros queremos calcular justamente en un par máximo. Entonces, aquí tenemos que hacer la fórmula de justamente el torque. Cuando les dicen ustedes el par máximo y par mínimo, se refiere justamente al torque. ¿Ok? Entonces, la fórmula del torque va a ser igual justamente a el momento magnético multiplicado al campo. ¿Ok? Entonces, eso es técnicamente. Ahora,
vamos a hacer justamente llevar todos estos valores, o sea, o tenemos, perdón, tenemos que llevar justamente todo lo que tenemos aquí para poder calcular justamente el momento magnético y el campo. El campo ya lo tenemos acá. Solo lo que falta únicamente es justamente la parte del momento magnético. ¿Ok? ¿Cuál sería la fórmula del momento magnético? Aquí el momento magnético, lo que tenemos aquí es igual a número de vueltas por la corriente por el área. ¿Ok? O NIA, se podría decir así. Nada más, simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí entonces? Ok, ya, perfecto. Ahora aquí. El área, aquí es igual. El área es justamente el área de la espiral circular. ¿Ok? Como esto actúa como un círculo, ¿ok? Entonces aquí, teniendo en cuenta el área es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado. Nada más. ¿Ok? Y por radio al cuadrado. Y esto es igual a ¿qué? A pi por el radio. ¿Cuál es el radio aquí? Si aquí me dicen que es un diámetro de 0,20 centímetros, metros, perdón, entonces aquí el radio es igual justamente al diámetro sobre 2. ¿Ok? Por ende, aquí sería igual a, ¿el diámetro cuánto es? 0,20. Borramos esto, hace ponerlo más larguito. 0,20 dividido para 2, y esto es al cuadrado. ¿Ok? Sería entonces igual a 0,10 metros, ¿verdad? Y esto al cuadrado, aquí sería igual a 0,01 pi. ¿Ok? Y esto con unidades, metros al cuadrado. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Ya tenemos el área. Perfecto. Ya tenemos la corriente. Y ya tenemos la parte de la número de vueltas. Ya podemos calcular la parte del momento dipolar. Aquí, la número de vueltas es igual a 10, la corriente es igual a 3 y el área es igual a 0,01 pi. ¿Ok? ¿A qué es igual a esto? 10 por 3 por 0,01 por pi. ¿Dónde está aquí? Es igual a 0,9424. 0,942, pongámosle. ¿Ok? Unidades, amperios por metro cuadrado. Ahora sí. Bueno, el campo también lo tenemos. ¿Sí ves? Entonces aquí técnicamente todos los valores están puestos a nuestra disposición. Aquí ya tenemos el campo, ya tenemos la parte del momento. Entonces ya podemos calcular esto. Pero ojo, me piden el torque máximo y el torque mínimo. ¿Sí lo ven? Entonces aquí debemos ver cómo podemos calcular estos valores que están aquí. Entonces, dice así. El par máximo aquí es igual. Si ustedes saben, esto que está aquí, esto, el torque, aquí es igual. El torque es igual a, si nosotros queremos hacerlo, esto es justamente con vectores, ¿verdad? Así. Pero si queremos la magnitud, pues se van los vectores. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que es igual a campo por, por momento, que es igual al seno, perdón, por seno del ángulo, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que queremos saber aquí es el seno. ¿Ok? Ahora, el análisis justamente del par máximo y el par mínimo tiene que ver mucho con la función seno. ¿Ok? Porque justamente el ángulo que trabaja en ellos determinará cuál sería, pues, el trabajo máximo en el que actúe el torque. ¿Ok? Y también el mínimo. Por ende, aquí vamos a hacer justamente una pequeña gráfica, si ustedes se acuerdan un poco, justamente de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era justamente el trabajo del seno? Era así, ¿verdad? Acá. Entonces, nosotros sabemos que para el seno, justamente aquí la oscilación que hay entre una de ellas es de 1 a -1.
¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuándo el torque será máximo? Me dirán ustedes. Aquí el torque será máximo, obviamente, cuando su punto pues llegue a este punto máximo. O sea, que sea igual a 1. ¿Ok? Seno de x. Entonces, aquí justamente el torque va a ser máximo cuando llegue a 1. ¿Y cuando llega a 1? Cuando el ángulo sea igual a 90 grados. ¿Ok? Entonces, aquí, ponerlo para acá. Para que el torque sea máximo, su ángulo debe ser 90 grados. ¡Ojo! Ahí está. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Por ende, aquí el torque máximo va a ser igual a momento por campo por el seno del ángulo que es igual a 90 de una vez seno de 90. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos la parte del momento que es igual a 0,942 multiplicado al campo, que es igual a 2 Tesla, si me equivoco, 2 Tesla, sí, 2 Tesla, 2,00. ¿Y a qué es igual al 190? A 1. Entonces aquí va a ser igual a 1,88 newton por metro. Tmax y Tmax. Entonces aquí tenemos el par máximo. Este sería justamente el máximo, el torque máximo. Bueno, ahora sí, esto es, esto está check. Ahora, vamos con el torque mínimo. ¿Ok? El torque mínimo, justamente, ¿a qué es igual el torque? Volviendo a la función seno, ¿verdad? Entonces, dado que tanto para el seno, esto que está aquí es el máximo, ¿cuál sería el mínimo? ¿Ok? Aquí el mínimo sería justamente 0. No voy a decir que es menos 1. ¿Ok? Porque justamente cuando ya aquí, ya cuando el ángulo sea 0, en este caso, aquí están, aquí, ya. Cuando el ángulo sea 0, si ustedes ponen aquí, ¿sí ven? Aquí el ángulo está girando, ¿ok? Si ustedes pueden darse cuenta, aquí el ángulo, ¿dónde está? ¿Cómo lo puedo mostrar de una mejor manera aquí? Digamos que esta justamente es la espira, ¿ok? La fuerza de aquí, la fuerza uno que es la de aquí, que es donde aquí entra la corriente y aquí sale la corriente, ¿sí lo ven? Aquí la fuerza uno actúa hacia acá y la fuerza 2 actúa hacia acá. Y el campo está justamente hacia acá, ¿verdad? Vamos a hacerle dos líneas para que se vea bien. Ahí, ¿verdad? Entonces, aquí, como pueden observar, el campo, la parte del torque en el centro, si ustedes pueden ver, aquí el ángulo, ¿cuánto es? Con la parte con el campo magnético. Y aquí, este sería obviamente el momento angular. ¿Ok? ¿Cuándo sería aquí? Sería 90 grados, ¿verdad? Y aquí sería el máximo. ¿Vale? Este es aquí sería el máximo, ¿verdad? Ahora, si yo aquí hago lo mismo, pero ahora la barra ya se encuentra justamente en la manera horizontal, de esta manera, perdón, vertical. Sí, sí, vertical. No, horizontal, perdón. Sí, esto es horizontal. Ok. Horizontal, entonces aquí el vector quedaría acá. Uy, perdón. El vector angular. Y el campo quedaría también así, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué ocurre aquí? Si nos damos cuenta, aquí el campo
y la parte del momento tienen un ángulo de ¿cuánto? De 0 grados. Si aquí ponemos que el torque máximo, que es igual a momento por campo por el seno del ángulo, y el seno es igual a 0, perdón, el ángulo es igual a 0, y el seno de 0, ¿cuánto es? 0. Entonces aquí el T máximo perdón, el mínimo, ¿verdad? Mínimo es igual a 0. Por lo cual ya no habrá movimiento, ya no habrá cómo se mueva esta barra, porque al final de cuentas ya no va a haber torque. ¿Sí lo ven? Por ende, aquí el mínimo va a ser cuando también la parte de los vectores de momento como el campo sean paralelos. ¿Ok? Por ende, aquí el mínimo va a ser justamente 0. Para que el torque sea mínimo, su grado debe ser 0 grados. ¿Ok? De esta manera. Entonces el T mínimo va a ser igual justamente a lo que sea el campo, lo que sea que sea el momento, pero desafortunadamente aquí, como el seno de 0 es 0, por ende aquí el torque mínimo es igual a 0. Newton por metro. Y así se obtiene justamente ambos pares. Entonces, en conclusión, se podría poner aquí que aquí el par máximo es 1,88 newton sobre metro. No, bueno, por metro. Newton por metro. Y el par mínimo es 0 newton por metro. Eso siempre se cumple, ya. Tú tienes que ver, as- eh, tú tienes que ver justamente las líneas de campo. No siempre se cumple esto. ¿Por qué? Porque justamente las líneas de campo puede darse que sea a un ángulo de 45 grados. Entonces, cuando sea 45 grados y justamente en 45 grados también esté la parte del momento, entonces claramente aquí ambas son paralelas, ¿me entiendes? Entonces, como son paralelas, entonces aquí será el mínimo, ¿verdad? U y B, ¿ya? Entonces, aquí como son paralelas, el ángulo que está aquí es ¿cuánto? 0 también, pero recordemos aquí que está justamente a otra, están dirigidas en otro plano, se podría decir así, ¿ok? Aquí su referencia, que 45 grados es igual a 0 grados. No sé si me hago entender, ¿ok? El hecho es que aquí los grados, ustedes tienen que verlos de manera en el que la parte del campo magnético, la referencia hacia donde está el vector del campo magnético, sea igual a 0. ¿Ok? También se cumple para pi y 2pi. ¿Por qué no se ponen esos casos en la respuesta del que mínimo? ¿Cómo? No entiendo. A ver, 2pi, 2pi. Ah, aquí sería pi. Me dices aquí, me dices acá. En este caso. Pues no ya, para pi, 2pi. En este caso, ¿por qué? Porque trabajando con esta parte de, en la parte de aquí, como pueden observar aquí el ángulo, ¿cuál es el ángulo que aquí queda 0? Aquí el ángulo que da 0 sería igual a 0 grados y también 180 grados, ¿verdad? Cualquiera de los dos da 0. El hecho aquí es que en la parte de arriba, como estamos trabajando aquí con el seno, de aquí el seno, como puedes observar acá, el seno aquí, el máximo de amplitud que va a dar justamente va a ser un valor positivo claramente y en donde llegue la amplitud máxima, se puede decir así. ¿Ok? Este valor negativo se podría decir que, se lo puede decir que se toma como vista gorda, ¿ya? O sea, que lo ignoramos en esta parte, porque el simple hecho de que aquí el torque estemos trabajando con un ángulo
De esta manera, nos damos cuenta que al final de cuentas lo que importa es que el vector esté de forma paralela. ¿Ok? Si aquí ponemos que sea -1, por ejemplo, si me equivoco, el -1 sería 270, si no me equivoco, sería igual a -1, ¿verdad? Aquí el torque sería igual a -1. ¿Ok? Entonces aquí el torque sería negativo en cambio. ¿Ok? Así que técnicamente no cambia la forma en la que se trabaja, solamente cambiarían los signos, pero pues eso, nada más. Tienen que también observar en dónde están trabajando en el plano, ¿ok? Entonces, combinando ambas formas de observar la parte de las gráficas, tanto el seno como la parte de lo que estamos trabajando, de lo que nos da en el ejercicio, nos damos cuenta que la mejor vía o el uso sería pues justamente trabajar con los grados desde una referencia. ¿Ok? Aquí la referencia, ¿cuánto es? La referencia es el campo magnético. Entonces ya sabemos que aquí justamente en este plano que va dirigido hacia acá es igual a 0 grados, ¿verdad? Entonces, como aquí estamos trabajando, nosotros estamos trabajando en un inicio con eh, aquí me hice la espira, me hice el algo de la espira. No, no me hice nada. Ok. Si estamos trabajando en un eje que está de forma horizontal, ¿verdad? Porque esto que está aquí, esta barra, seguramente empezó desde aquí hasta acá, ¿verdad? Empezó así. Ah, debió haber empezado así, ¿ok? Por cosas del ejercicio. Entonces aquí, ¿sirve? Aquí está el ángulo. ¿Ok? Entonces, por cuestiones del ejercicio, debió pasar que aquí el ángulo, en la parte máxima, ¿sí ven? Va a ser aquí 90 grados. Si se trabaja lo contrario, que es 270, digamos que aquí se trabaja aquí 270, ¿verdad? Aquí 270. Entonces aquí las fuerzas que están justamente a mi izquierda y a mi derecha no trabajarían de esta manera, ¿ok? Aquí la fuerza debería aquí entrar y aquí debería justamente salir. Y aquí la fuerza sería justamente hacia acá y hacia acá. ¿Ok? Uy, ¿sí lo ven? Entonces, de esta manera, ahora sí se trabajaría de forma contraria. ¿Ok? Porque ahora sí, esto que está aquí, este ángulo, va a irse hacia dónde? Va a girar así. Perdón. Va a girar así. Hasta que justamente la parte del momento y la parte del campo, que sea paralela. ¿Ok? Pero como estamos trabajando en la parte de arriba, pues solo se usa 90 grados. ¿Ok? Entonces aquí, tal vez se entendió más lo que he dicho y que puedo repetir tranquilamente de nuevo la parte de esto. Pero bueno, eh, ¿alguna otra duda que tengan, tal vez? ¿No? ¿Sí? Ok, ahora sí, vamos a resolver lo que sería el último ejercicio del día. ¿Ok? Este ejercicio no me acuerdo dónde lo vi, si les soy sincero. Así que nada, lo he visto por ahí. Es este. Dice así. Un electrón ingresa a una región donde hay campo magnético uniforme que es igual a 0,5 Tesla, ¿ok? Con un ángulo de 45 grados con respecto al campo. Determine el radio R y la separación de la trayectoria helicoidal del electrón suponiendo que su rapidez es de 3,25 por 10 a la 5 metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces, si lo ve, vamos ahora a anotar los valores correspondientes.
o lo que nos dan. Aquí, la rapidez, aquí es igual a 3,25 por 10 a las 5 metros sobre segundo, ¿verdad? El campo magnético, aquí es igual. Uy, déjame poner aire que tengo frío. Listo. El campo va a ser igual a 0,5 Tesla. El ángulo, ¿cuánto es aquí? El ángulo es 45 grados. Ahora sí, pero creo que no hay nada más. ¿Ok? Solo me dan esos valores nada más. Me dicen que termine el radio R y la separación de son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, yo en mi clase presencial había indicado que para este tipo de fórmulas o para este tipo de ejercicios se hace lo siguiente. Primero, aquí debemos establecer justamente el plano, ¿verdad? Aquí el plano, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esto que está aquí. Como tenemos zoom para que lo puedan ver ahí mejor. Ya. Este va a ser mi eje Y. Es lo que yo quiero que sea el eje Y, ¿verdad? Este va a ser mi eje X. ¿Ok? Pero yo quiero que ahora este sea mi eje Z. ¿Ok? Cuando trabajemos con este tipo de ejercicios, eh, van a haber justamente tres variables. Ya. O un plano de 3D, se podría decir así. ¿Por qué? Porque aquí la parte de Y va a ser justamente así. O sea, si empezamos de aquí, va a ser así. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Así. Entonces, aquí justamente, eh, si ustedes lo pueden observar bien, se trabaja de esta manera, ¿ok? Ahora, aquí podemos hacer la división, pues, de dos vectores, que es la parte perpendicular, en la que se trabaja hacia arriba, ¿sí lo ven? Y la parte paralela, que es la que trabaja hacia acá, ¿ok? Ahora, en este caso, si ustedes pueden observar aquí, la parte del vector velocidad se dirige hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, velocidad. ¿Ok? Para la descomposición de esto, tenemos lo siguiente. Tenemos que va a haber dos vectores que se va a dirigir justamente uno para arriba, que va a ser justamente el vector y el otro va a ser justamente hacia mi derecha, que va a ser justamente ¿qué? El vector X, ¿verdad? Ya. Justamente aquí. Entonces aquí yo puedo poner justamente el vector que va paralelo, que es el y vector perpendicular, claro, perpendicular es este, perdón, y el paralelo que es este, de esa manera. Ahora sí. La velocidad que es igual a 3,25, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo simplemente poner un vector aquí, velocidad perpendicular va a ser igual a 3,25 por 10 a la 5 si no me equivoco, ¿ya? Sí, a la 5. Y aquí lo único que me hace falta es multiplicarla, pues, justamente por la descomposición de sus ángulos. Seno del ángulo, que es 45 grados. Ahora, aquí, otra cosa que también aclaré mucho en mi clase presencial es que el uso de ambas velocidades, tanto para perpendicular como paralela, tienen, pues, sus características en común, ¿ya? Y también sus diferencias. La parte perpendicular se utiliza justamente para cálculo del radio mayormente, mientras que el cálculo de la parte paralela se usa para cálculos de distancias y periodos. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí en la parte paralela, si ustedes pueden observar en la parte que justamente hacia acá, y aquí me refiero con parte paralela y con parte perpendicular. La parte paralela, perdón, y perpendicular se refiere justamente a
el campo. ¿Ok? Entonces, aquí está justamente la velocidad perpendicular al campo, que es justamente hacia arriba, y la parte paralela al campo, que es igual hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la parte perpendicular, si ustedes lo pueden ver aquí, ya, hace que justamente, si yo mido aquí de este punto de acá hacia arriba, hacia donde es la velocidad máxima que llega aquí, puede darse aquí una distancia justamente del radio, ¿verdad? Entonces va a ser lo mismo acá. Aquí se ayuda con esto, con la parte del radio. Y la parte de la parte del paralelo, como pueden ver hacia la derecha, se da la distancia entre una y la otra. Recordemos que la distancia entre ellas también se llama paso. Se le llama paso también. O sea, un paso. ¿Cuánto se demora dar un paso? ¿Ok? Entonces eso. Ahora sí. Aquí me piden el radio, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad. Primero que nada, vamos a calcular la velocidad de cada una de ellas por separado. Y aquí es igual a 2.2030, pongámosle 230. 230 por 10 a la menos 5 metros sobre segundos. De esta manera. Ahora sí, en la parte paralela ahora tenemos lo siguiente. En la parte paralela es igual. 3.25 por 10 a la 5. Y esto multiplicado a un coseno, en cambio, de 45 grados. ¿Ok? Aquí la curiosidad, si ustedes la cacharon bien rapidito. Aquí el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. ¿A qué es igual? A raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿aquí los valores van a ser iguales? Claramente que sí. Así. 2.30 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Ambos son iguales. ¿Ok? Entonces, aquí. Bueno, como aquí ya les había indicado, aquí hay una fuerza, pues muy chistosita. Aquí hay unas fórmulas muy chistosas que vienen al caso. ¿Por qué? Porque miren aquí. Aquí, si ustedes se dan cuenta, si ustedes no nos fijamos en el centro de esta que está aquí, ¿verdad? O bueno, vamos directamente acá. Acá. Vamos a crear un cuadro así, ¿verdad? Si nosotros hacemos un momento, un círculo así, ¿verdad? Ya. Perdón. Uy, perdón, hacemos todo esto. Ya. Coge. Ahí. No, por Dios. Mueve todo. Bueno, ya. Digámoslo así, ya. Entonces aquí vemos que hay un campo que entra hacia adentro de la pantalla. Y aquí hay una partícula. Entonces aquí, justamente la partícula tiene una velocidad hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la velocidad que va hacia mi derecha y el campo que va hacia adentro, la fuerza que actúa sobre esto va a ser justamente hacia arriba, ¿verdad? Es aquí, la fuerza magnética. Si yo pongo aquí la partícula y la velocidad justamente cambia, obviamente, va hacia aquí ahora, ¿verdad? Ahora la fuerza, ¿hacia dónde va? Hacia acá. Entonces, todo esto que está aquí describe justamente que la fuerza magnética entra en un bucle cuando está dentro de un campo magnético uniforme. ¿Ok? De esta manera. Velocidad, velocidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que justamente esto que estamos aquí haciendo está describiendo un movimiento circular uniforme. Por lo cual nosotros podemos hacer aquí una igualación de fórmulas de la fuerza centrípeta, se podría decir así, que va a ser igual a la fuerza magnética. Esto es igual justamente a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio, y esto es igual a la carga, es carga por velocidad por campo, ¿verdad? Entonces, haciendo esta igualación, nosotros podemos aquí despejar el radio, simplemente. Y el radio será igual a masa por velocidad sobre carga por campo. Esta fórmula que está aquí también se puede usar en el ejercicio que estamos haciendo ahorita. ¿Ok? Por ende,
aquí el radio va a ser igual a, uy, perdón, a ponerlo, ¿dónde lo ponemos? Vamos acá, radio, radio de esta manera, uy, me fue. Mejor, no, ahí sí, radio, ok. El radio de aquí, en cambio, sería lo siguiente, sería la masa por velocidad por carga por campo. Si aquí me dice que es un electrón, entonces ya sabemos que aquí la masa del electrón es igual a ¿cuánto? A 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Les recomiendo que se aprendan esto, ¿ok? Aunque a veces los profesores son buenos y les dan justamente cuánto equivale a la masa de un electrón, ¿ok? Pero igual es necesario que lo hagan. ¿Y cuánto es la carga también de un electrón? ¿Cuánto es? 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Eso también se lo deben saber. Entonces, aquí el radio que es igual a masa, 9,11 por 10 a la menos 31 multiplicado aquí a la velocidad, 2,30, ¿qué más? Por 10 a la 5. Por 10 a la 5 sobre la carga. ¿La carga cuánto es? 1,6 por 10 a la menos 19. Y por último tenemos el campo, 0,5 Tesla. Y eso sería. Y el radio me da un valor de 2,62 por 10 a la menos 6 metros. ¿Alguna duda con respecto a la primera parte de este ejercicio? Lo único que hemos hecho es sacar radio. Nada más. ¿No? Bien. Entonces, ahora, para la segunda parte del ejercicio, tenemos que calcular la separación de, que es justamente la distancia que hay. ¿Ok? La distancia que hay entre ellas, si aquí usamos, se supone que aquí usamos ¿a qué velocidad usamos aquí? Si usamos el radio, usamos la parte de la perpendicular. Ojo, aquí usamos la perpendicular. En este caso, ¿ok? Ahora, la segunda parte, usamos ahora la paralela. ¿Por qué? Porque vamos a tener que calcular la distancia. Entonces, la distancia va a ser igual ¿a qué? A la velocidad paralela multiplicado ¿a qué? A justamente el periodo. Esa sería justamente la distancia que se recorre. ¿Ok? O también esto, como ya había dicho, esto sería un paso también. Pero bueno, aquí, ¿qué es igual al periodo? El periodo es igual justamente a 2pi por masa sobre, uy, por masa, ¿sí? Por carga, sobre carga por campo. ¿Ok? Técnicamente eso. Ahora sí, habiendo hecho esto, también, ojo, también yo puedo sacar la parte de, del periodo mediante la fórmula como la saqué en el radio. Pero pues nada, si quieren que la saquen, la saco. La fórmula a partir de ahí. Pero técnicamente la fórmula directamente es esto que está acá. Nada más, es esto. Así que no hay mucha complicación en eso. Ahora sí. ¿Y qué se hace? Nada más. Distancia va a ser igual a la velocidad perpendicular, que es igual a 2,30 por 10 a la 5, ¿verdad? Sí, por 10 a la 5, multiplicado por 2 por la masa, 9,11 por 10 a la menos 31, sobre la carga, que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19, sí, 19, 19, y el campo que es 0,5 Tesla. Y ya. Ah, me faltó el pi. Pi. Y ya. Y la distancia que es igual aquí.
a 1,64 por 10 a la menos 5 metros. Y de esta manera hemos calculado la distancia con el radio de todo esto. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio entero? No, sí, tal vez, maybe. Bueno, chicos, dado que no hay preguntas, tampoco hay respuestas. Por ende, hemos culminado la sesión de ayudantías de esta clase. ¿Ok? Hemos resuelto 5 ejercicios, como pueden ver aquí. Ya. 2 han sido netamente de la RP. Uno ha sido de una prueba de salida hace 3 años y los otros 2 han sido de deberes. ¿Ok? Voy a cerrar la transmisión ahorita y ya. Entonces, eh, les agradezco mucho por haber asistido.